Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre de Miami. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien, Sergio, muy bien, muy contento de hacer el programa, como siempre. A mí me da una gran alegría y de llevarle lo mejor a nuestra audiencia de residentes americanos de origen latinoamericano. Como sabes, Santiago, está pasando cosas muy importantes en América Central, también naturalmente en el Caribe. Conviene poner el foco en ellas. Creo que podremos sacar conclusiones relevantes, en particular lo ocurrido en Nicaragua con la liberación de presos, acontecimientos en El Salvador que a muchos les preocupa, sobre todo desde el punto de vista de la calidad democrática, y por supuesto este enigma que implica esta negociación, de la cual no se sabe mucho, entre la administración Biden y el gobierno cubano. Muchos creen que esto puede tener que ver con la nueva política respecto de Venezuela. Hay un componente geopolítico, geoestratégico, la cuestión energética en el fondo. Para todo esto tenemos la oportunidad una vez más de charlar con Luis Solís. Él fue presidente de Costa Rica, nada más y nada menos, es un académico. Pequeño lujo que nos damos con nuestra audiencia, ¿no? Así es un académico muy destacado, tuvo funciones también en los Estados Unidos en esa capacidad como docente, como administrador. Presidente, un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en Poder y Dinero. Es un lujo que nos damos y tenemos muchas preguntas para hacerte. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Santiago, muy buenos días a nuestra audiencia. La verdad es que el honor es mío, así es que muchas gracias por la invitación y estoy a la orden. Ayúdanos a entender la negociación con Cuba. ¿Qué significa esto? ¿Es una continuidad de, aquella negociación todavía de la administración Obama con el régimen cubano al final de los años de la presidencia de Obama, que parecía que traía la perspectiva de algún tipo de cambio que por supuesto no ocurrió, y no solamente por el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos? Cuba siempre negocia y nunca cede, ¿verdad? Es una tradición de la isla. ¿Cómo entender esta negociación? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo lo que primero que diría, siendo historiador, es que esto es un proceso, hay que colocarlo en una dimensión temporal de largo aliento. Esto no se resuelve fácilmente. Tampoco es algo que ni los Estados Unidos ni Cuba quieran presionar. La administración Biden desde un inicio se separó de las acciones de Obama, poniéndole un poco de freno. Y eso yo creo que destaca el talante del presidente respecto de ese tema, la importancia que eso tiene en la política interna de los Estados Unidos, especialmente ahora que se ha llegado a un punto nuevamente de mucha tensión a medida que nos acercamos a las elecciones de medio periodo y eventualmente a la elección presidencial. Y en Cuba también, porque finalmente ahí hay dos situaciones que se juntan. Por un lado, la biológica, que tiene que ver con el fin de la era de los Castro y el asentamiento o no de las nuevas generaciones de dirigentes cubanos que saben que tienen que hacer cambios, pero que no quieren hacerlos ni rápidamente ni machacándole a los viejos miembros de las direcciones del partido y del ejército, especialmente pues sus privilegios y también sus perspectivas de control del poder. Entonces, me parece que lo de Cuba es un tema que vamos a ver durante un largo tiempo todavía y que tiene como telón de fondo también la política interna de Estados Unidos. En ese sentido, la pregunta es con respecto a Cuba y a Venezuela, dos gobiernos que obviamente han tenido una actitud hostil frente a los Estados Unidos. ¿Es la necesidad de garantizar fuentes alternativas de energía, digamos, el pragmatismo de la política energética, un motivo suficientemente fuerte para pensar en distender el vínculo con el régimen cubano, o son, digamos, capítulos que van separados? Bueno, yo creo que en el fondo tienen vasos comunicantes importantes. Finalmente, Cuba es un referente tanto para Nicaragua como para Venezuela, y ahora también ha adquirido importancia para Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Entonces, yo no descartaría de ninguna manera el peso de Cuba como un factor que facilita u obstaculiza otras negociaciones en la zona. Evidentemente, Cuba no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos en materia energética. Venezuela sí. Y me parece
que ha sido bastante clara la deriva hacia esa consideración de la administración respecto del acercamiento a Venezuela, lo cual, por supuesto, nos coloca en un debate sobre el pragmatismo y el idealismo, viejo dilema en la política exterior de muchos países y de Estados Unidos en particular, en donde uno podría decir que si no se utiliza ese pragmatismo con algunos límites, con algunas líneas rojas, se puede llevar a una situación muy complicada. Pero lo cierto es, y aquí entra la tercera pata del banco, como dicen en algunos países de América Latina, que no parecía que la solución Guaidó, la solución de la oposición venezolana, estuviera llegando a ningún lado. Es decir, los que estábamos tan entusiasmados con esa salida durante años, nos hemos topado con una oposición venezolana dividida, es más, conflictuada, enfrentada entre sí mismo, con posiciones que realmente a veces sorprenden mucho, y eso no estaba llevando a ninguna parte. Entonces también, por otro lado, hay que entender que Estados Unidos no podía quedarse allí batiendo barro indefinidamente. Eso, colocado en otros escenarios, puede llevar a conclusiones muy preocupantes, y estoy pensando particularmente en Nicaragua. Pero en el caso de Venezuela y Cuba, esa es una relación que tiene que ser entendida entonces en esas dos dimensiones. Por un lado, de cercanía geopolítica, y por otro, de las particularidades del caso venezolano y de las relaciones gobierno-oposición. Santiago. Preguntaba, presidente, como siempre hay en alguna medida que por ahí nos reiteramos un poco, pero los temas siguen vigentes, y además hay otro fenómeno en la comunicación, y que la audiencia se renueva, ¿no? El liderazgo de los Estados Unidos en relación a la región, es decir, se suceden los temas, pasamos distintos programas de poder y dinero, presidente, y en los distintos países de la región seguimos repasando las crisis políticas, en muchos casos, digamos, de países que toman un rumbo, digamos, que verdaderamente ya sabemos que no conduce para ninguna parte, digamos, pasa en Nicaragua, en Venezuela sigue ocurriendo, tenemos Argentina, tenemos Perú, tenemos muchos países que están en crisis. Y insistir con el liderazgo que ejerce Estados Unidos en la región, un liderazgo que muchas veces no ha sido capaz de marcar el horizonte de desarrollo económico para liderar los países, y que se restringe a veces en prohibir cosas, en impedir, a veces intervenir. En el pasado han sido a través de gobiernos militares propiciados por el propio Estados Unidos, hablamos hace décadas. Luego, digamos, con algunos sectores de la política local, pero que no lograron realmente validarse. En Brasil ha vuelto, digamos, la centroizquierda también al poder. ¿Cómo ve usted el tema de cómo Estados Unidos podría verdaderamente tener un liderazgo positivo en la región que evite todo esto? Esta es, yo creo, una pregunta de la mayor importancia y que requiere de un análisis muy detallado y muy diferenciado entre las subregiones de América Latina, porque Estados Unidos nos mira de manera diferente dependiendo de sus propios intereses. Y no hay que olvidar que Estados Unidos está en una crisis propia, una crisis que tiene muchas dimensiones complejas, incluida la dimensión geopolítica internacional con la guerra en Ucrania, que la vuelvo a mencionar porque sigue siendo un nubarrón oscuro que pesa sobre el mundo, no solamente sobre América Latina y su relación con la potencia preponderante. Entonces, a los problemas de orden económico y financiero que tienen los Estados Unidos, a los problemas de orden militar, al cambiante escenario mundial con una China muy agresiva, tanto en la región latinoamericana como en otras partes, y las propias crisis internas de América Latina, que no son pequeñas ni tampoco hacen pensar en soluciones fáciles en el diálogo con Estados Unidos, porque tenemos también situaciones de una complejidad extraordinaria en toda América Latina, que han sido así a lo largo de muchos años ya. Pues eso configura un escenario en donde la política exterior de Biden no la tiene fácil. Evidentemente, el problema, digamos, entre comillas, de la relación de Estados Unidos con América Latina es que Estados Unidos perdió el foco latinoamericano ya hace mucho tiempo. Yo creo que la última iniciativa realmente importante, así de orden hemisférico, fue la fracasada política de libre comercio, ¿verdad? La constitución del área de libre comercio de las Américas con el papá del presidente Bush, que terminó en aquel zafarrancho en Buenos Aires
en donde al final de cuentas esa visión los Estados Unidos la abandonaron y optaron entonces más bien por negociaciones subregionales de tratados de comercio que tampoco han llevado a muchos lugares, en especial por la propia circunstancia de los mercados norteamericanos. Y digo norteamericanos porque ahí entran México y Canadá también a jugar un papel importante en esa dinámica. Entonces, yo sí creo que falta visión, pero también creo que el momento no es el momento para grandes planteamientos hacia una zona que evidentemente no es prioritaria para ellos. Presidente, vamos a una muy breve pausa y volvemos en un instante con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM 790, Radio Libre Miami. No se vayan.